Dios, amados hermanos, amigos, Dios me les bendiga en esta hermosa y maravillosa tarde. Comenzamos nuevamente un servicio dándole gloria, honra, alabanza a nuestro Padre Celestial desde el Ministerio Avivamiento Misionero de Oración y Restauración. Tu hermano, amigo que te vas conectando en esta noche, comienza a compartir esta transmisión. Dios quiere hablarte en esta noche. Lo único que Dios quiere es que hayan oídos prestos para escuchar su voz. Así que en esta tarde, hermano, hermana, yo te invito para que entremos en un momentico de oración para cambiar el ambiente de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra familia, para que ese ambiente sea cambiado y transformado. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en esta tarde, Rey de Gloria, nuevamente estamos aquí delante de ti, delante de tu presencia, para honrarte, para bendecirte, para glorificarte, para exaltarte, para darte adoración y exaltación, Señor. En esta tarde, Padre, pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, Señor, por lo malo que hemos hecho delante de ti, delante de tu presencia, Señor, Padre. En esta tarde, Rey de Gloria, consagramos, amado Señor, este servicio para que seas tú ministrando a tu pueblo, Señor. Tú conoces la necesidad de tus hijos, tú conoces la necesidad de tu pueblo. Vamos, hermano, vamos, hermana, allá donde tú te encuentres, en la sala, en el cuarto, qué sé yo, donde tú te encuentres, empieza a clamar a Jehová Dios. Dice la palabra de Dios, clama al justo y Jehová Dios le oye, y Jehová Dios le oye y lo saca del lodo de la desesperación. No sé cómo tú estás en esta noche por causa de lo que está pasando, pero lo que sí, hermano, en esta noche queremos a decirte de parte de Dios es de que Él tiene todo bajo control. Pero mientras eso pasa, mientras el proceso pasa, Dios está viendo cuál es tu actitud. Empieza en esta noche a adorarle a Él, a bendecirle a Él, a glorificarle a Él. Vamos, hermano, en un mismo espíritu tenemos que estar en esta noche para darle la gloria a aquel que vive por los siglos de los siglos. Mientras adoramos su presencia, va a estar ministrando tu vida. Solo concéntrate y ábrele tu corazón en esta noche. Espíritu Santo, eres bienvenido. Toma el control de esta hogareta, toma el control, Señor Padre, de las manos de mi pastor Jorge, toma el control de nuestras cuerdas vocales, Padre. Somos instrumentos para tu justicia, somos instrumentos en tus manos para que tú te glorifiques, Padre, y para que toda la gloria sea para ti, Señor Padre. Hoy, Señor Padre Celestial, Rey de la Gloria, Padre, creamos, Señor, un ambiente de gloria, un ambiente de presencia tuya. Espíritu Santo, eres bienvenido a esta transmisión en esta noche. Toma el control de esta transmisión en esta noche y glorifícate de una manera muy especial. Se lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, Señor, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén, mis hermanos. Cierra tus ojos donde el pie que estés. Dale la gloria a Dios. Él está aquí, Él está ahí, Él te está ministrando. Vamos. Aleluya. Vamos a cantar al Señor esta tarde una canción de adoración para su honra. Aleluya. Gracias. Lo que
Gracias mi Señor Jesús. Gracias mi Señor Jesús. Gracias mi Señor Jesús. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos la gloria, Gracias, amado Rey. te damos la honra, Te bendecimos, Señor. Te exaltamos te en damos la esta alabanza. noche. Gracias, Señor Padre. Que sea bueno, sea malo, Señor. Damos la gracia a ti, Señor. Damos honra y gloria en todo momento y en todo tiempo, Señor Padre. Porque tú tienes un propósito que todo lo que permites en nuestra vida. Aleluya, Gracias te damos, Señor. gloria a Dios. Te bendecimos, Señor, esta noche. Estamos bendecidos, Gracias, Espíritu Santo. la iglesia está Por tu bendecida, presencia en esta noche. Gracias, Señor. estamos fortalecidos por Dios, Amén, Señor, así es, Padre celestial. estamos llenos de la gracia del Amén, cielo. Señor, así es. Gracias. Padre, gracias te damos. Vamos, hermano, ¿dónde estás ahí? Solo agradecele, solo agradecele. Quizás dice, no tengo por qué agradecer, pero tienes la vida, tienes un techo, has tenido alimento hasta el día de hoy. Dios te ha guardado, Dios te ha sostenido, no te ha dejado, no te ha desamparado, hermano, hermano. Él está ahí, orando. Aleluya, Él está ahí orando en tu vida, hermano. sí Señor, Es su presencia la que en esta noche está ministrando tu vida. Déjate ministrar. Vamos, dale libertad al Espíritu Santo. y aleluya. Entró al lugar más santo a través del Cordero de Dios. Vengo tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar al Dios
que ese santo eres tú, Rey de gloria, Señor. ¿Cómo no adorar, Señor, tu santidad, Señor, en esta noche? ¿Cómo no apreciar tu santidad, Rey de gloria, que es la que nos ha sostenido hasta el día de hoy? Te damos gracias, Señor. Aleluya. Gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y quién vive, mis hermanos? Cristo. Y a su nombre. Y a su pueblo. Y todo lo que respire. Alaba a Jehová. Alábalo porque Él vive. Y si Él vive, nosotros vivimos. Esta leve tribulación momentánea debe producir en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son pasajeras, mas las que no se ven son eternas. Y un reino celestial nos espera. Pero mientras tanto aquí nos gozamos en la tierra como si estuviéramos en el cielo. ¡Aleluya! Póstrate delante del Señor, porque Él es tu Rey. gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es tu Rey. Gózate delante del Señor.
bendiga en su casa, Cristo, porque Él vendrá, mi amado hermano y hermana. Esto va a ser un momento, hermanos. Esta situación que estamos pasando va a ser por un momento. No te estoy diciendo que se va a acabar, quizás sea el principio de muchas cosas, pero Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Hasta el día de hoy Él sigue contigo. Yo quiero en esta tarde orar por tu vida, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Toda persona que en esta tarde nos está viendo, Padre de la gloria, yo te pido, Rey de gloria, que seas tú, Señor, Padre, bendiciéndonos, amado Señor, Padre, cada hijo tuyo, cada hija tuya que en esta tarde, Rey de gloria, están viendo esta transmisión, Señor, bendícenos, Padre de la gloria. Reprendo todo miedo, reprendo todo temor, reprendo toda soledad, Padre de la gloria. Reprendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Rey de gloria, toda duda, Señor, de tu pueblo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, Padre. En esta tarde estamos aquí para honrarte, para glorificarte, Padre, que mientras predicamos tu palabra, seas tú, Espíritu Santo, trayendo libertad al cautivo, sea tu presencia, Espíritu Santo, trayendo sanidad al enfermo, Padre de la gloria. Vamos, hermano, solo ten fe de que Dios hace la obra. El Espíritu Santo Dios hace la obra. El Espíritu Santo Dios está ahí en tu casa y está aquí. Ahí está la presencia de Dios, trayendo libertad al cautivo, trayendo, oh hermano y hermana, trayendo libertad al desesperado, trayendo libertad a aquel que se siente solo, triste, aburrido y amargado. Ahí está el Espíritu Santo, Padre. En esta tarde te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza y adoración, Señor, Padre, por esta palabra que en esta noche vamos a predicar. Te damos gracias, Señor. En el nombre del Padre te damos gracias, Señor. Del Hijo te damos gracias y del Santo Espíritu de Dios te damos gracias, Señor. Amén y amén, mis amados hermanos. Muy buenas tardes. Dios me les bendiga a todos en esta tarde. Vamos a compartir la palabra de Dios. Hasta el día de hoy Dios sigue hablando a nuestras vidas. Gloria a Dios, con nosotros nuestro apóstol por Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra en esta tarde. Estamos bendecidos. Glorificándose. Amén. Estamos bendecidos. Amén. Estamos manejando la distancia. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a estar compartiendo esta noche en Romanos 12. Aleluya. La palabra de Dios la abrimos en Romanos 12. Saludamos a todos los hermanos, les bendecimos. Estamos contentos de estar aquí un día más para glorificar el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Y abrimos la Biblia en Romanos 12, verso 1. Aleluya. Es maravillosa la palabra de Dios. Amén. Hemos estado en la iglesia intercediendo y Dios nos ha derramado bendición y estamos contentos. Amén. Gloria a Dios. Romanos 12:1 dice la palabra de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud.
el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amén. Vamos a estar tratando en Romanos capítulo 12, el día de hoy, el día de mañana, el miércoles, si Dios quiere. Gloria a Dios. Es un pasaje de mucha bendición y se titula Deberes Cristianos. Amén. Aleluya. Estamos aquí acompañados de algunos hermanos en la iglesia, Amén. pero estamos manejando mucha distancia y estamos contentos. Aleluya. En Romanos 12 estoy aquí con el hermano Weimar compartiendo la palabra. Aleluya. Y en Romanos 12 hay una lista de deberes para nosotros que servimos al Señor y que andamos en sus caminos. Amén. En el capítulo 12, en el verso 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El verso 1 habla del culto personal, el culto racional, y habla de que nuestro cuerpo lo debemos de presentar en sacrificio vivo a Dios. ¿A qué se refiere este versículo? Se refiere a que nosotros, cuando nos entregamos al Señor y nos damos en adoración y en alabanza, si vamos a hacer sacrificios para Él, deben de ser vivos, de justicia, dice Hebreos, y estos sacrificios vivos para Dios en nuestro cuerpo implican la adoración, la alabanza, la oración, el ayuno, la entrega en vigilia, en búsqueda al Señor, presentarle nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cuando le estamos presentando nuestros cuerpos a Dios, le presentamos nuestros miembros, le presentamos nuestra boca, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, nuestros pies, nuestro vientre. La Biblia habla del ayuno en sacrificio vivo, agradable al Señor. Amén, así es. El versículo se trata del ayuno, de la vigilia, de la oración, de la consagración, de la entrega al Señor, de entregarle nuestros cuerpos en sacrificio para su honra y su alabanza y su adoración. Aleluya. Así que tenemos mucho que darle al Señor. Yo quiero decirle a ustedes, hermanos, que nos están viendo allí en casa, que debemos de sostenernos firmes en la fe, de estar en la batalla, de pelear la buena batalla de la fe, como le dijo Pablo a Timoteo. Amén, gloria a Dios. Pelea la buena batalla de la fe. Aleluya. Echa mano de la vida eterna. Amén. Estamos en momentos en los cuales quizá usted no puede estar en una iglesia, pero de pronto usted tiene la oportunidad de entrar en su habitación y presentar su sacrificio, su cuerpo en sacrificio de mediodía de ayuno, Aleluya, gloria a Dios. de un día de ayuno. Cuando entre a interceder, a buscar la presencia de Dios, no solo ore, adore al Señor, Amén. canta al Señor, póstrate delante del Señor, hágalo para Él. Él te va a recompensar en público. Aleluya. Cuando usted trabaja para Él en el secreto. Alabado y bendecido sea el nombre de Cristo Jesús. El verso 2 dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el texto Pablo nos dice: no se conformen a este siglo. Si traducimos la palabra siglo, podríamos decir: no se conformen a este mundo. Amén. No se conformen a lo que este mundo se conforma. No piensen como piensa el mundo. Amén. No hablen como habla el mundo. Aleluya, así es. No decidan como decide el mundo. Amén. No juzguen como juzga el mundo. Amén. A eso se refiere el versículo. No os conforméis a este siglo, a este mundo. Nosotros tenemos que mirar más allá. Tenemos que mirar con los ojos del Espíritu. Aleluya. Tenemos que creerle al Rey de Reyes. Tenemos que
entender que fuimos llamados con llamamiento eterno. Amén. Gloria a Eterno, Dios. bendito y Aleluya. alabado sea Así es. el Señor. Gloria a Dios. Pablo dice, no se conformen a este mundo. Amén, así ¿Por qué es. lo dice? Porque había gente que se estaba conformando a lo que el mundo les presentaba y se acomodaban a lo que el mundo decía y vivían conforme a la corriente de este mundo. Así es. Para esta época, la gente, el mundo entero está pensando solamente en lo material, pero el cristiano es llamado a pensar en lo espiritual. Amén. A pensar en las mansiones celestiales que le están esperando, a pensar en la gran bendición que Dios le va a entregar en aquel día. Alabado sea Aleluya, el gloria nombre a de Dios. Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así que no nos conformemos a este mundo, sino que Pablo dice, si no transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Es decir, que el Señor Jesucristo nos renovó. ¿Qué quiere decir la palabra renovar hoy, hermano? Renovar es cambiar, transformar. O sea, que cambió nuestra mentalidad. Ya no tenemos la mentalidad que teníamos antes de conocerlo a Él. Él vino y cambió, hizo un cambio, hizo una transformación para nosotros ahora pensar de una manera diferente. Pensar de una manera de reino, que es lo que nos manda Dios ahora que estamos en Cristo. Tanto que el apóstol Pablo lo dice también en la primera carta de los Corintios capítulo 2 versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando vino el Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos a Jesús de Nazaret, vino el Espíritu Santo y mora en nosotros. Y Él hizo un cambio, una transformación, una renovación de nuestros pensamientos, de nuestra manera de ver las cosas, de nuestra manera de pensar, porque anteriormente nosotros pensamos cosas que no valían la pena, aunque pensamos que quizás valían la pena, pero en realidad no valían la pena. Eso vino a hacer el Espíritu Santo, a renovar nuestros pensamientos. Amén. Entonces, dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Esto quiere decir que nosotros hemos sido renovados Aleluya. o hemos sido remodelados, Amén. transformados Aleluya. por medio del Espíritu Amén, Santo así es. que mora en nosotros, el Espíritu del Señor, alabado sea. Entonces, estamos renovados Amén. para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios en la vida de nosotros siempre será agradable en la voluntad de Él y Amén. será perfecta. Así es. Debemos de orar y de ayunar y de clamar para que la perfecta voluntad de Dios opere en la vida de nosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hay momentos en los cuales los seres humanos nos queremos revelar a la perfecta voluntad de Dios, pero eso no nos conviene. Amén. Nosotros debemos de andar conforme al propósito de su voluntad. Cuando Jesús estaba en la tierra, que en la noche de la copa de la amargura, de la prueba de la tentación, Jesús oró al Padre y le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiera, Amén. sino como tú lo digas. Aleluya. Creo que los cristianos debemos de orar mucho para aprender a aceptar la perfecta voluntad de Dios en la vida de nosotros. Porque mientras no tengamos nuestra voluntad ligada a la voluntad de Dios, no vamos a aceptar la voluntad de Dios. Y cuando no aceptemos la voluntad de Dios, tendremos problemas. Amén. Así que la voluntad de Dios se haga en la vida de nosotros y que Dios nos ayude y nos guarde. Amén, así es. Versículo 3 lo puede leer hoy, hermano. El versículo 3, gloria a Dios. Versículo 3 dice la palabra: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe en que Dios repartió a cada uno. Muy bien. El apóstol Pablo asegura que él tenía una gracia de parte de Dios. Amén. Lo muestra. Y él dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros. El apóstol señala a la iglesia y le habla a cada persona, a cada oveja de la congregación, a cada uno. Amén. Y le dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Amén, así es.
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Esto habla de los ministerios que hay en la iglesia, habla de los dones, habla de los talentos, Aleluya. habla de que Dios a todos nos dio diferentes dones, diferentes ministerios, diferentes talentos, pero dentro de las iglesias por años se han presentado muchos problemas por la discriminación dentro de la misma iglesia. Amén, así es. Ahora bien, se trata de no menospreciar al que tiene un don que es sobrenatural o al que tiene un don como el del servicio, que es para trapear y barrer en la iglesia o la casa o lo que le corresponda. Pero sin menospreciar, sí debemos de ser equitativos. Me voy a explicar. Pablo dice que ninguno piense de sí como si tuviera un nivel más alto que otro, Amén. sino que piense de sí con cordura. Es decir, que el pensamiento esté alineado a la voluntad de Dios y que por grande que sea el ministerio que tenga usted, sea humilde. Amén, amén. Por grande que sea el ministerio que tenga yo, sea humilde. Amén. Seamos humildes. Amén, así es. Pues mucha gente le he dado un ministerio de mucha bendición, pero así como crece el ministerio, también crece el orgullo, también crece la altivez, también crece la prepotencia, también crece la arrogancia. Amén. Y es que muchas personas en la historia que Dios les ha entregado un gran ministerio, así como es grande el ministerio de Él, es el cobro para ir a predicar la palabra. Y creemos de que el evangelio no debe de ser vendido. Amén. Ahora bien, no debe de ser vendido, pero sí debe de ser responsable quien invita a un predicador para darle las ofrendas, Amén. para darle la colaboración. Pero estamos hablando de que no nos volvamos altivos con el ministerio que Dios nos dio, o con el que nos está entregando, o con el que nos va a entregar. Pues hay personas en las iglesias que son profetas, y porque son profetas, creen que ya son la voz de Dios en la iglesia, y creen saber más que el pastor, o que la pastora, o que el líder. Y ahí es cuando no hay cordura, cuando nos salimos de la perfecta voluntad de Dios. Amén. Así que nadie debe pensar más allá de lo que está establecido. Amén, así es. También, lamentablemente, hay pastores que abusan de la iglesia, pero hay iglesias que abusan del pastor. Amén. Pero hay pastores que abusan de los líderes, pero también hay líderes que abusan de los pastores. Amén. Y debe de haber un equilibrio, Así es. debe haber una conformación de unidad dentro de la iglesia, de tal manera que no haya desequilibrio ni para un lado ni para el otro. Amén. Sino que se piense con cordura y que haya una responsabilidad de unos a los otros y de otros a los unos. Aleluya. Entonces debemos de pensar con cordura. Ahora bien, quiero explicar otra cosa en este versículo. Las personas en la iglesia tenemos diferentes dones. Usted debe de ubicarse donde Dios a usted lo puso. Amén. Si Dios le dio el don a usted de profecía, manténgase ahí en ayuno, en oración, leyendo el libro de Jeremías y el de Isaías y el de Ezequiel y el de Daniel y el de Apocalipsis, mirando acerca de la profecía, de la revelación de Dios, de las bendiciones. Le explico por qué. En las iglesias hay personas que no tienen el don de cantar, pero quieren cantar. Amén, así es. No tienen el don de profetizar, ni el ministerio, pero se ponen a inventar. Entonces piensan en la cabeza algo y dicen, Dios me dijo, y Dios no había dicho nada. Dicen, vamos a cantar, pero hacen perder al músico porque tienen voz de tardo. No quiero ofender a nadie. Lo que estoy diciendo es, y soy claro que yo no fui llamado a cantar, yo fui llamado a predicar la palabra. Canto porque me corresponde hacerlo y cuando no hay quien lo haga, yo lo hago. Pero cuando están los músicos, yo no quiero cantar aquí en el altar, yo canto abajo en la silla. A lo que me refiero es a que hay personas que se quieren poner en un ministerio en el cual Dios no los puso. Amén. Y usted y yo nos tenemos que poner en el ministerio en el que Dios nos ubicó. Aleluya. Si a usted Dios lo llamó a ser evangelista, no pretenda ser pastor. Si lo llamó a ser pastor, no pretenda ser apóstol. Si lo llamó a ser apóstol, no pretenda ser cantante. Amén. Dios a todos nos da diferentes dones y diferentes ministerios. Y en el que Dios te entregó a ti, ubícate en ese. Amén. Y en el don que Dios te entregó, o en el ministerio que Dios te entregó, e investígalo en la palabra. Aleluya. E investígalo en las predicaciones.
El ministerio que Dios te entregó, ora por él, ayuna por él, vigila por él, clama por él, ora por ese don, para que Dios te aumente la gracia en el don que Dios te dio. Aleluya, así es. Esa es la explicación del verso 3. ¿O Imar quiere añadir algo al 3? Pastor, la Biblia NBI lo habla de esta manera, y es una manera muy directa. Dice: por la gracia que me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida que Dios le haya dado. ¿Cierto? Tenemos que ser conscientes, mis amados hermanos, que Dios me dio este don. Sí, gloria a Dios, el don es de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos en el cual Dios ha depositado ese don. ¿Cierto? Todos nosotros delante de los ojos de Dios somos iguales. ¿Y para qué son los dones? ¿Para qué son los talentos? ¿Para qué son el ministerio? Para servir a la iglesia. No para, ay, es que Dios a mí, no. Es para servirle a la iglesia con mucho amor. Tanto de que, pastor, tanto de que uno de los servicios más grandes que hay es el de servir. Y es el más poco que la gente pide, porque todo el mundo pide hablar en lengua, profetizar, ¿cierto? Predicar, pero nadie dice: Señor, yo quiero el don de servir. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Nosotros tengamos una moderación de lo que Dios nos ha dado a nosotros, porque todos somos iguales delante de Dios. Aleluya. Quiero compartirles de que hay personas que se sienten menos que otros, y nosotros no debemos de sentirnos menos que ninguno. Amén. ¿Sí? Dios a todos nos dio dones, a todos, es más, el don más grande que hay es el servicio. Amén. El servir a los demás. La Biblia declara que Jesús declaró y dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Aleluya, sí es. ¿Sí? Y Jesús dijo: más grande es el que sirve que al que le sirve. Amén. Así que servir es una grande bendición. Donde Dios le ponga a usted a servir, sea una familia, sea un hogar, sea una casa, sea un niño, sea a cualquier persona o a cualquier ser que necesite su ayuda, sirva de corazón, sirva con amor. Cuando vayamos a servir, hagámoslo de corazón, hagámoslo de buena voluntad, no hagamos las cosas de mala voluntad, porque cuando nosotros servimos de mala voluntad, no es de bendición, sino que eso sirve de maldición y de tropiezo. Me voy a explicar. Si usted le va a regalar algo a alguien, hágalo de todo corazón, hágalo de buena voluntad. Y si no lo vamos a hacer de buena voluntad, más bien no regalemos nada. Porque hay momentos en los cuales nosotros quizá podamos decirle, les voy a poner un ejemplo. Nosotros podemos decirle a alguien: te invito a comer, cómete lo que quieras. Y cuando la persona empieza a pedir comida, entonces pide una bandeja paisa, pide un Milo helado, y después pide un postre, pide un helado, y en la mente estamos diciendo: esto es mucho comelón tan conchudo. Así que en ese momento estamos haciendo las cosas con hipocresía. Amén, y no lo estamos haciendo de buena voluntad y con el corazón. Amén. Entonces debemos de ser muy claros en esta parte. Amén. Que cuando vamos a servir o vamos a regalar, o le decimos a alguien: para lo que me necesite. Amén. Y la persona me dice: barra pues la iglesia. Y digo: conchudo, ¿por qué no la barre él? Eso lo digo en mi mente. Y ahí es cuando entonces yo empiezo a ser hipócrita dentro de mi corazón y dentro de mi alma. Entonces el servicio es algo maravilloso. Pero el que va a servir tiene que entender que va a servir. Amén. Que va a ponerse en ser beneficio para otra persona. Va a ponerse en un lugar aparentemente por debajo, pero delante de Dios es por encima. Amén. Porque el que sirve será muy bendecido. Aleluya. Y el galardón será muy grande. Amén, así es. Vamos a leer el verso 5 para ir avanzando. ¿El 4 es o el 5? El 4, vamos a leer el verso 4. Dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Estamos viendo esto? Que todos no somos, también lo dijo Pablo por ahí en Corinto, son todos profetas, son todos maestros, hablan todas lenguas, tienen todos dones de sanidades. Queremos aclarar que según el conocimiento que tenemos, todos los cristianos no tienen que hablar lenguas. Todos los cristianos no son pastores. Todos los cristianos no son apóstoles. Todos los cristianos no son profetas. Todos los cristianos, hermanos, no tienen dones de sanidades. Todos tenemos diferentes dones. Amén, así es. ¿Y cuál fue el don que a usted Dios le dio? Esa es una buena pregunta. ¿Cuál fue el don que a usted Dios le dio? Y en el don que a usted Dios le entregó, funciona en ese don. Amén. Sirve en ese don. Los sugieres tienen un don.
Los diáconos tienen un don. Amén. Los salmistas tienen un don. Aleluya. Los salmistas, ¿dónde estarán? Los salmistas de la iglesia deben de estar ahí conectados, adorando, mientras aquí cantamos. Pronto tendremos aquí servicios, aquí por este medio, manejando la distancia, con los salmistas, con quien toca el piano, quien toca la batería, quien es voz principal, quien es voz en coro, sí, ordenadamente y con orden. Estaremos haciendo aquí servicios, pero tenemos que sacudirnos para ser responsables. Amén. Con el don que Dios nos dio. Le voy a decir por qué. Usted tiene un don o un ministerio que Dios le dio, y si usted no lo ejerce, entonces se lo va a transmitir Dios a otra persona que sí lo quiera. Amén. Por eso nosotros tenemos que amar lo que Dios nos dio. Así ¿qué te dio Dios a ti? Lo que Dios le haya dado a usted, ahí Dios te va a respaldar. Ahí Dios te va a ayudar. Amén, y Dios te va a fortalecer. ¿Qué va a aportar hoy, Marnelsi? Pastor, algo que usted decía, muchos de los dones, ¿cierto? Que pues ahorita que vos decías, muchos se sienten pocos y muchos se sienten que no sirven para nada. Pero el apóstol Pablo reiteró en 1 Corintios capítulo 12, dice la palabra de Dios: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. O sea, hay hermanos que dicen, no, porque es que Dios utiliza a aquella persona en esto y en esto, y a mí no me utilizan eso, pero usted es necesario. Usted es necesario porque usted hace parte del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y como deber cristiano que todos tenemos que tener, mi amado hermano, es lo que dice Colosenses 3:23: y todo lo que hagáis, hacedlo con amor como para el Señor, no como para los hombres, porque al Señor tu Dios servís y ciertamente de él recibirás recompensa. Y cuando nosotros andamos en esta manera, andamos en el Espíritu, entonces el cuerpo de Cristo se va a entender, se va a comprender, y a Dios le va a agradar más. Que la novia del amado, nuestro Señor Jesucristo, está poniéndose de acuerdo con los demás hermanos, las personas que están en la iglesia. Y eso es lo importante, y es lo que está, creo y pienso yo, que es lo que Dios está haciendo ahorita, permitiendo todo esto que está permitiendo. Que la iglesia se une en amor, en misericordia. ¿Por qué? Porque tristemente en las iglesias ha habido una división, una contienda, donde todos somos salvos por el mismo Jesús de Nazaret, que murió y que resucitó en la cruz del Calvario, y todos somos importantes. Si usted se siente de menos, créame que usted es importante. Entonces, como el que tiene mucho, como el que Dios utiliza para otros países, para otro ministerio, usted es importante para Dios. Yo soy importante para Dios y todos somos importantes para Dios. Amén. Aleluya. Así que, hermanos, cualquiera que sea el don que tenga usted, sírvale con ese don al Señor. Amén. Y el Señor le va a bendecir. El verso 5 declara y dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén. Es decir, que el profeta necesita del pastor, amén, el pastor necesita del profeta, el evangelista necesita del maestro, el maestro necesita de los salmistas, las ovejas necesitan de los sugieres, los sugieres necesitan de las ovejas. Todos necesitamos de todos. Amén. Y todos en Cristo Jesús somos un equipo de trabajo. Aleluya. Así que usted y yo nos tenemos que ubicar. Ahora bien, vienen las tristezas, las angustias, vienen las desavenencias, hay veces las soledades, las depresiones. Cuando una persona en la iglesia se siente ignorada, se siente rechazada, se siente que nadie le prestó atención, siente que el pastor no le prestó atención, ni el líder, ni el profeta, ni nadie. Y si usted es esa persona, pierda cuidado, que usted manténgase firme. Quizás las personas, cuando a usted le han hecho un desprecio, puede ser Weimar, puedo ser yo, puede ser cualquiera. Es que los seres humanos cometemos errores. Amén. Los seres humanos de repente tenemos el cuerpo aquí, pero la mente en otra parte. De momento los seres humanos nos equivocamos, y en las iglesias hay gente que no se ha vuelto a congregar porque de pronto en la iglesia recibieron un desprecio, recibieron una mala atención, recibieron un rechazo. Pero usted sea valiente, amén, en la fe, sea firme en la fe. Aleluya. Usted debe de seguir congregándose por este medio del Facebook, debe de volver a la iglesia en el momento que sea posible, debe de buscar a Dios, amén, y mantenerse firme. Y el don que Dios le dio a usted, en ese va usted a servir y se va a mantener firme en la batalla. Amén. Vamos a leer el verso 6 con Oveima. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme a la medida de la fe. Amén.
Bueno, inicia el apóstol Pablo con el don de la profecía. Amén. Debemos de recordar que la profecía está como don dentro de la iglesia y como ministerio. Amén, así es. Quien tenga un don de profecía recibirá la palabra dada del cielo. Debemos recordar que la profecía tiene tres áreas. Tiene la exhortación, la consolación y la edificación. Amén. Tiene tres partes. Tiene la exhortación que a nadie le gusta. Amén. Tiene la consolación que a todos nos gusta. Aleluya. ¿Y qué es lo que más tiene? Exhortación, Amén. consolación y edificación. Amén, así es. La edificación es cuando nos edifica a nosotros la palabra profética. Amén. La profecía no se debe de salir de la Biblia, Aleluya. debe ir fundamentada en la palabra. Así es. La profecía es un don muy necesario en la iglesia. Muchas iglesias hoy en día no creen en el don de la profecía, no creen en el don de las sanidades, no creen en el don de las revelaciones, no creen en las lenguas, no creen en interpretar lenguas. Pero aquí en Avivamiento Misionero de Oración y Restauración sí creemos en estos dones. Amén, así Y también creemos en el ministerio quíntuple, Aleluya. que se compone de los apóstoles, Amén. profetas, maestros, pastores y evangelistas. Amén. Se compone de estos 5 ministerios el ministerio quíntuple. Amén. Y creemos que del medio de nosotros Dios levantará profetas, Dios levantará evangelistas, Dios levantará maestros, Dios levantará pastores y Amén. Dios levantará apóstoles. Aleluya. Hay apóstoles, según lo que yo entiendo en la palabra, hay apóstoles vigentemente para el tiempo de hoy. Son esos hombres que Dios ha levantado a predicar el evangelio a nivel mundial o a nivel nacional, y que se esfuerzan por levantar iglesias, Amén. por formar pastores, por levantar obras, que lo dan todo por la obra. Son hombres que tienen un llamado apostólico. Aleluya. Los dones de Dios, los dones del Espíritu Santo, los ministerios son dados para el beneficio de la iglesia. Amén. Así que aquí en el verso 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Amén. Si usted tiene un don de profecía, aliéntate, fortalécete. Debe leer mucho el Antiguo Testamento, leer mucho las profecías que están en la Biblia, leer Jeremías, Isaías, leer Daniel, leer Primera de Reyes, Segunda de Reyes, donde habían profetas mayores, profetas ungidos, profetas que se les debe de seguir el paso. Recordemos que Samuel era un profeta y la Biblia declara que Samuel oraba a Dios toda la noche. Aleluya. Cuando fue a clamar por Saúl. Amén. El versículo 6 dice: el que exhorta, ahí terminamos por hoy en el verso 6. El que exhorta en la exhortación, está hablando de los dones. El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Vamos a examinar este versículo 6. Este versículo 8. Este versículo es maravilloso. Dice el apóstol, empezamos desde el 7. Desde el 7. O si de servicio en servir, el don del servir. El don del servir es maravilloso para quien lo hace de buena voluntad. El don del servir fue el don que Dios Jesús más enseñó. Amén. El don del servir lo tenían todos los colaboradores de Pablo. Mayormente las mujeres tienen mucho el don del servicio. Cuando usted vaya a servir, hágalo de buena voluntad y no espere recibir nada a cambio. Amén, amén. El servicio, cuando nosotros lo hacemos de corazón, Dios es el mejor patrón. Aleluya. Dios es el que mejor Gloria paga, a Dios. aleluya. Amén. Y cuando nosotros lo hacemos con el alma, eso está quedando escrito allá en nuestra cuenta. Gloria a Dios. Porque Él pagará un día. Amén. Allí te pagará a ti. Amén. Solo dice la Biblia que en el tribunal de Cristo, otro día estudiamos el tribunal de Cristo. Amén. En el tribunal de Cristo, que es el juicio, no es un juicio de recompensa. Amén. Es una reunión para recompensar a los cristianos. Nos van a pagar lo que hayamos hecho mientras estábamos en el pueblo. Aleluya. Entonces, si usted ya fue llamado a servir, gloria a Dios. Menos aquí en esta iglesia tenemos muchas buenas personas que son fieles en el servicio. Gloria a Dios. Y Dios les va a recompensar grandemente Aleluya. en aquel día. Amén. Gloria a Dios. El de servicio en servir. Amén. Dice, el que enseña en la enseñanza. Amén. Sabes que si tú tienes el don del servicio, debes de especializarte en ese don.
Así como cuando un médico es médico, trata de especializarse en la medicina. Amén. Cuando un panificador, llamándolo panadero, es panadero o panificador, Amén. trata de especializarse en su carrera. O cuando un psicólogo trata de especializarse en su psicología. Amén. Y si usted tiene el don de servicio, trate de especializarse en el servicio. Aleluya. ¿Por qué se sirve? ¿Para qué se sirve? ¿A quién se sirve? ¿Cuándo se sirve? ¿Dónde se sirve? ¿Por qué? Amén. ¿Para qué? ¿Con quién se sirve? Eso es bueno que usted lo estudie si usted fue llamado a servir. Aleluya. A ver que nos aporta hoy más en el verso 7. Pastor, es muy cierto. El servicio es pastor, no solamente que porque tengamos una recompensa celestial, sino que tenemos una recompensa en la tierra. Porque cuando yo hago un servicio a otra persona con amor, con pasión, yo siento personalmente, pastor, yo siento un gozo, yo siento una alegría, yo siento una satisfacción en mi vida. O sea, fuera de lo que pronto Dios dice, Filipenses 4:17 dice que nosotros tenemos unas cuentas, ¿cierto? Nosotros tenemos unas cuentas en el reino de los cielos, ¿cierto? Pero más que en el cielo, lo que sentimos acá, cuando lo hago verdaderamente. Porque una cosa es yo buscando algo, o sea, buscando algo que me dé por causa de ese servicio. Cuando yo doy algo esperando algo a cambio, ya eso sí es erróneamente. Yo sirvo porque me gusta darle a la persona, porque me gusta servir a la persona, o a la institución, o a la empresa, pastor. Para la gloria y honra de Dios, yo era una persona que cuando trabajaba, yo hacía más de lo que me pedían. Los compañeros me decían, usted es un regalado. Y yo digo, no. A los 3 meses, gloria a Dios, me ascendían a un puesto. Pero era ¿por qué? Porque me gustaba servirle. ¿A quién? A la empresa, al amigo, al hermano, a la hermana, a la iglesia. Y aquellos, no aquellos que tienen mucho, sino a los que lo necesitan. Amén. Amén. Ese es un buen aporte de hoy, hermano. Uno cuando está en cierto lugar debe llevar sirviendo. Amén. Saludo a mi esposa y a Juanita que están allá hablándome desde la casa. Dios les bendiga. A las princesas. Vamos a ir al verso 8, el que dice: el que exhorta en la exhortación. Algunos en la iglesia tenemos el don de la exhortación. Para exhortar tenemos que ser cuidadosos. Amén. No sea que resultemos siendo muy hirientes y haciéndole daño a gente que de repente son sensibles y muy delicados. Aleluya. Para manejar ovejas hay que tener mucho cuidado. Para tener un puesto de exhortación o de consejería tenemos que tener ciencia y debemos de pedirle a Dios la sabiduría para saber exhortar. Amén. Para Amén. no herir ni hacer daño. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Sabes que este versículo es importante, porque yo estuve en iglesias donde ponían a alguien a repartir, pero hoy parece que estaba repartiendo, era un machucho. Entonces lo ponían a servir la comida y dejaba a la gente con hambre. Cuando hacemos los bautizos aquí en la iglesia, nosotros, el pastor Hildebrando Alonso, saben que son testigos que a mí me gusta llevar comida bastante y que le sirvan a la gente buena porción. Amén. Para no estar con hambre allá lanzando y sirviendo. Sabes que este verso es importante. El que reparte con liberalidad. A Dios no le gusta la gente miserable ni machucha. Dios ha sido amplio en dar, amplio en proveer, amplio en bendecir. Cuando Amén. vamos a darle una ofrenda a alguien, hay que tratar de darle una ofrenda buena, no 1000 pesos, no una chichigua. Cuando vamos a tratar de darle un almuerzo a alguien, démosle un almuerzo lo mejor que tengamos. Amén. Yo enseño mucho que cuando le vamos a regalar a alguien un pantalón, una camisa, vamos a darle eso nuevo. ¿Cómo le vamos a dar algo viejo, algo roto, algo que ya no sirve para nada? Cuando vamos a dar algo en la vida, demos algo bueno. Y si no vamos a dar algo bueno, no demos nada. Aleluya. Y cuando nos ponen a repartir, vamos a orar para que lo que estemos repartiendo se multiplique. Amén. Yo recuerdo mucho cuando Jesús multiplicó allá con los 5,000 los panes y los peces. Gloria a Dios. La Biblia dice que comieron hasta que quedaron saciados. Y sobró. Y sobró y recogieron varias cestas de pan y de peces. Siempre yo le declaro a la iglesia y declaro: viene la abundancia. Aleluya. Vamos a tener abundancia. Gloria a Dios. Caminamos en la abundancia. Amén. Tendremos en abundancia. Amén, amén. Vamos a comer en abundancia. Aleluya. Hasta quedar saciados. Gloria a Dios. Hasta no quedar con hambre. Amén. Vamos a tener bendiciones financieras en abundancia. Aleluya. Bendiciones espirituales en abundancia. Amén.
vamos a comer en abundancia. Amén. Y vamos a tener bendiciones en todas las áreas. Aleluya. Hasta que sobre y abunde. Gloria a Dios. Y cuando a usted que de pronto va a estar en los bautizos, cuando Dios nos dé la oportunidad repartiendo comida, aleluya, que le vamos a decir a la gente, ¿quieren más comida? Y van a decir, no, no quiero más, estoy tan lleno que no quiero más. Porque vamos a repartir con liberalidad, Amén, amén. con gozo, Amén. con alegría. Cuando hago las comidas del 24 de diciembre aquí en la iglesia del 31, siempre hacemos para 100 personas y yo digo, hagamos para 130. Gloria a Dios. Para que los que vienen, aquí hay un muchacho que se come 8 comidas y yo le digo, dele otra comida. Y en un día se comió 10 comidas y yo le digo a los hermanos, sírvale otra. Y él es feliz comiendo, sírvale otra. Alguno dirá, es un glotón. Yo digo, no, quizás no es un glotón, quizás tenía mucha hambre y quiere saciar el hambre. Y estamos hablando de la liberalidad, Amén. de dar con alegría, de dar con gozo, Amén, de amén. dar con regocijo, hermano. Porque hay gente que da con tristeza, hay gente que da con dolor, hay gente que da con miseria, con angustia. Y nosotros debemos de ser dadivosos. Amén. Entonces el que reparte con liberalidad, dice el apóstol Pablo, Amén, así es. con liberalidad. Y el que preside, ¿con qué? Con solicitud. Amén, así es. Con solicitud. ¿Qué aporta yo? Pastor, algo muy importante es que, ¿qué nos pide Dios con esto? Con este texto bíblico, que volvamos a la iglesia primitiva. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Eran prosperados, eran bendecidos. ¿Pero por qué? Porque el que tenía vendía para darle al que lo tenía, porque daban con liberalidad. O sea, ellos no se pegaban de nada de este mundo porque sabían que este mundo es pasajero, que a ellos les esperaba una recompensa en el cielo y que tenían algo más grande en el cielo. Entonces ellos se despojaban de lo que tenían por ver al que necesitado lleno. Y eso es lo que nos enseña pues esta palabra, una liberalidad. ¿Por qué? Porque es que nuestro proveedor es Dios. Y cuando yo no lo hago con liberalidad, me estoy volviendo un tacaño. Entonces estoy diciendo, no, es que Dios no es proveedor, no, es que Dios no es capaz, no, es que Dios, entonces yo limito a Dios. El problema que tenemos el cristiano hoy en día es que nosotros limitamos a Dios, y nosotros como cristianos muchas veces nos conformamos con lo mínimo cuando Dios tiene lo máximo para nosotros. Amén. Cuando nosotros aprendemos a ser libres, entonces Dios derrama su bendición hasta que sobre y abunde. ¿Pero por qué? Porque Dios dice, ellos entendieron y comprendieron lo que yo les estoy diciendo, con liberalidad. Aleluya, gloria a Dios. Hay mucho que hablar aquí. Amén. Yo creo que ya terminamos. Vamos a seguir mañana con este tema, Amén, así es. con la bendición del Señor, porque hay mucho que aportar. Vamos a hablar un momento. Seguiremos en Romanos 12:8 el día de mañana. Amén. Con la ayuda del Señor, para aprender acerca de los dones, para aprender acerca del comportamiento de la iglesia cristiana. Aleluya. Y les quiero decir que el Señor viene pronto. Amén, gloria a Dios. Vamos a comprar una piscina para traerla para la iglesia, Amén. para hacer los bautizos aquí en la iglesia. Amén. Y pronto lo estaremos haciendo, Aleluya. con la ayuda del Señor. Amén. Vamos a orar para terminar esta transmisión, y con la ayuda del Señor mañana vamos a volver de nuevo a las 6 de la tarde. Amén. A estar firmes en la batalla. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos por tu iglesia. Estamos hablando tu palabra, bendito Rey. En nombre de Gracias Jesús. te damos, divino Señor. Papá Aleluya, Dios, Padre extiende tu mano de celestial, gracia, gloria, Señor. extiende tu mano de gloria, Gracias, amamos, Señor. extiende tu mano de poder. Bendecimos Gracias. tu pueblo, Señor. Aleluya, Gracias Padre por tu celestial. iglesia. Sea Aleluya, bendecida, Señor. En nombre sea de Jesús. renovada, Gracias. sea restaurada, Aleluya, Señor. sea santificada, sea protegida. Amén, Señor. Danos En nombre de fuerzas, Jesús. Padre, para ganar Amén, esta Señor. batalla y para seguir adelante. Aleluya, Señor. La iglesia sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén, Dios les Señor. bendiga. Nos alegra estar esta noche con ustedes, y la paz de Dios sea con todos. Les amamos y vamos a estar firmes en la fe. Amén. Animen a los hermanos que se conecten todos los días a las 6 de la tarde. Aleluya. Estamos varios predicando. Amén. Sea que predique el pastor, que predique Weimar, que predique el de Brando, que Aleluya. predique la pastora, que Amén. predique Marcela, que predique el que sea. Amén. Pero conéctate y vamos a guardar esta fidelidad al Señor. Amén, así es. Con nosotros Weimar, que se despide con ustedes. Gloria a Dios. Ciertamente Dios nos está probando con lo poco para darnos lo mucho. Amén. Queremos un templo grande, queremos una iglesia grande, pero Dios está mirando cómo te estás comportando. Así que cada día a las 6 de la tarde recibe maná del cielo, recibe una palabra fresca de parte de Dios.
Esa palabra que va a traer tranquilidad, esa palabra que va a traer a tu vida, va a traer gozo, va a traer felicidad. Así que cada día a las 6 de la tarde nos estamos conectando. Dios me les bendiga. Recuerden, estamos hablando del Ministerio de Avivamiento Misionero de Oración y Restauración, acá desde Medellín, Colombia, la ciudad de la primavera. Dios me les guarde. Bendiciones para Una feliz todos. noche. Aleluya, la gloria de Dios sea sobre